Emma vive la vida y en ella siempre hay un dilema. Emma va por las calles, escuchando, viviendo, conversando, abrazando tanto. Ella vive la vida pero está cansada del abuso de poder, de los violentos. Ella conoce las historias de miseria y donde hay interrogantes Emma trata de encontrar respuestas. Para dilemas. Respuestas para dilemas. Emma tiene un dilema. Serie radial para la visibilización de los derechos humanos y la construcción cotidiana de alternativas. Una producción de la Corporación Educativa Combos. Hoy presentamos Liliana lucha por el derecho a la salud con calidad. Despacito, en esta EPS matan despacito. De nada les vale que uno esté enfermito. Para que te atiendan tienes que ser rico. Despacito, hasta el vigilante atiende despacito. Cuando den la cita voy a estar viejito. Y a los del gobierno les importa un pito. Sube, 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 sube. No me tomen más del pelo, quiero un trato digno. Que mensualmente la cuota muy pronto yo les consigno. Baby. Yo quiero poder pasar con el doctor hoy mismo. Estoy mal, ya no resisto. Me duele hasta el apellido. Tenemos al doctor Mario Hernández, vocero nacional de la Alianza Nacional por un nuevo modelo de salud. Muchísimas gracias, doctor Mario Hernández, por estar acompañando esta audiencia. Muchas gracias, senadora, y mil gracias por abrir este espacio justo en este momento en que estamos viendo lo que ocurre en este país con una supuesta reforma al sistema generado por la Ley 100 y que ya entró en una crisis absolutamente evidente, que hizo un colapso. Bendita, dizque reformas y más reformas a esta salud en Colombia. La cosa no se resuelve con esas políticas de papel, y es que me da una rabia que se me calienta la cabeza. Oíme, mija, ¿vos con quién es que estás hablando? ¿Con el televisor? Se amarreíte, pero es que a mí este tema me da mucha indignación. Como a mí sí me toca estar escuchando todos los días los casos en la guardería, que si no la atendieron, que no hay citas, que no hay medicamentos, que no le negamos nada, señora, pero le toca esperar. Y mientras tanto la gente se muere, mamá, esperando. Ay, querida, pero como estás hoy de desesperada, no es para tanto. A mí sí me va muy bien en el pueblo con el tema de la salud. A mí me atiende don Chepe, el de la farmacia, y ese señor tiene un tino. Yo nunca hago esas vueltas ni nada. De hecho, creo que ni conozco el hospital. Ay, mamá, no digas esas cosas, que este no es el pueblo. Y aquí el tema es de derecho, no de hacer filas. ¿Quién me va a tumbar la puerta? Ayúdeme por favor, doña Emma, yo no sé a quién más buscar en este barrio. Tranquila, Liliana, ¿qué pasa? Doña Emma, es que imagínese que mi papá ha estado todo enfermito, él ya está muy viejito y... Señora, otra vez viene con don Juvenal. Sí, señorita, es que él sigue muy mal. Esas pastillas de acetaminofén que le mandaron no le hacen nada. Y yo llamo a ese número que me dieron hace 3 meses para la cita con el urólogo. Y siempre me contesta una máquina diciendo que no hay agenda. Sí, señora, comprendo, pero tiene que seguir llamando a que le den la cita. Señorita, pero no entiende que siempre dicen que no hay agenda. Sí, señora, comprendo, pero por aquí yo no le puedo dar la cita. Es que ya ni vine por la cita, él sigue muy mal. Yo vine fue a urgencias. Vea que no hace sino vomitar y está desganado. Señorita, es que mi papá ya tiene 86 años. Comprendo, señora. Yo la voy a pasar al triaje, pero eso no es una urgencia. Con toda seguridad le van a mandar a pedir cita prioritaria. Doña Emma, por supuesto que me dieron la cita prioritaria. Pero el médico volvió a decir que lo que necesita mi papá es que lo vea un especialista, porque él ya no puede hacer nada. Doña Emma, mi papá se va a morir en la casa y yo no puedo hacer nada.
Además, no puedo pagar la cita particular. ¿Con qué plata pues? Todo lo de él es en taxi. ¿Cómo lo monto en un bus? Y como yo no soy la que trabaja en la casa, entonces me toca esperar a la familia y ya estoy muy cansada y a veces desplatada porque mis hermanos no me dan dinero de una, sino cada 15 días. Bueno, a ver Liliana, vamos por partes. Lo primero es la urgencia de tu papá. ¿Ya dejó de vomitar? Sí, doña Emma, le mandaron un remedio más fuerte, porque parece que vomita, es del dolor que tiene. Qué pecado, él ni se queja, pero necesita un examen más especializado para que nos digan qué es lo que tiene y nada de nada. Sí, oíste Liliana, es que en este país estamos muy mal en el sistema de salud. Los corruptos se llevan toda la platica y al pueblo nos toca sufrir. Mejor dicho, hoy lo que tengo es dolor de país. Ay, doña Emma, pero ¿yo qué voy a hacer? Mija, pues entre las cosas que me han contado es que uno siempre cuenta con la tutela. Déjame, yo le pregunto a la coordinadora de los hogares de esta zona de ICBF, cómo se pone una tutela y dónde tenemos que ir. Espérame, yo la llamo. Sí, Vanessa, buena tarde, con Emma, la del Hogar por el Derecho al Sueño, ¿cómo está? Mi hija, pues bien, pero muy preocupada por una situación que tengo de una mamá de acá del hogar. Vea, yo estoy pensando que necesitamos poner una tutela, la EPS, donde le atienden el papá a ella. Pero usted me puede contar cómo es que eso se hace, dónde la llevo. ¿Sí? Ah, ok. Pero, ¿y la lleva al señor? Ah, bueno. Listo, mi Vanessa, muchas gracias. Ve, Lili, vámonos para el internet que allí en la esquina hay uno, que Vanessa me explicó cómo se hace esa tutela, mija, y no necesitamos a nadie, eso lo podemos hacer nosotras. Doña Emma, usted que maneja más ese internet, entonces hacemos la tutela y ¿dónde tengo que llevarla? Ponga pues cuidado, mija, vea. Hacemos 2 copias de la tutela. Usted la lleva al sótano de la Alpujarra, que allá, me dijo Vanessa, hay una oficina que reciben todas las tutelas. Que la firme una de las copias, que le firmen allá una de las copias de recibido. Y a esperar 15 días para que nos den la respuesta. Confiemos, Lili, que las cosas nos van a salir bien. De todas maneras, este tiempo siga llevándolo a urgencias cuantas veces sea necesario. Y diga que usted ya puso una tutela, porque no lo pueden seguir tratando como si no tuviera nada. Ay, sí, doña Emma. Yo a veces no voy a urgencias porque es muy larga la espera y tan boa. Me da disque pena estar molestando. Pero no, la verdad es que pena le debería dar a ellos por no darme la cita que él necesita. Yo voy a seguir llevándolo cuantas veces sea necesario, porque ese es el derecho del viejito. Sí, Liliana. Además, Vanessa me dijo que también podemos mandar una carta a la Superintendencia de Salud para contar lo que está pasando, pero por ahora enviemos la tutela. Mire, doña Emma, que un montón de cosas salen en ese internet de personas pidiendo tutelas por salud. Mire esa, vea. Despacito, en esta EPS matan despacito. De nada les vale que uno esté enfermito. Para que te atiendan tienes que ser rico. Despacito, hasta el vigilante atiende despacito. Cuando den la cita voy a estar viejito. Y a los del gobierno les importa un pito. Sube, 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 sube. No me tomen más del pelo, quiero un trato digno. Que mensualmente la cuota muy puntual yo les consigno. Le consigno, baby. Yo quiero poder pasar con el doctor hoy mismo. Estoy mal, ya no resisto. Me duele hasta el apellido. Un saludo a nuestra audiencia. Estamos en el programa Emma tiene un dilema de la Corporación Educativa Combos. Les recordamos que este programa se escucha en nuestra emisora Zona Radio. Hoy, después de escuchar este dramatizado y creemos pues es una situación que nos pasa a muchas de las personas de esta ciudad y de este país,
Tenemos una invitada muy especial, Flor María López. Ella pertenece a la Fundación Pretransplantados de Medellín y nos va a compartir, qué es lo que está pasando con la salud en esta ciudad. Flor, bienvenida a este programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, con el sistema de salud es una batalla muy grande. Es un sistema que no tiende en ese momento a mejorar debido a muchas cosas. Todo comienza con la Ley 100. La Ley 100 tiene sus alcances, unos alcances que han sido efectivos en relación a la cobertura, pero no se tuvo en cuenta muchos aspectos. Dentro de eso era cómo se iba a financiar el sistema de salud. Antes de la Ley 100 de 1991, solamente había el 30% de la población colombiana asegurada al sistema de salud, lo que antes conocíamos del Seguro Social. Luego de que pasó la Ley 100 en el Congreso y se convirtió en ley nacional, pues se le dio cobertura se puede decir que en este momento estamos casi en el 100% de toda la población con cobertura. Pero nunca se definió cómo se iba a sostener el sistema. Entonces de ahí partimos de una anomalía muy grande porque no tenemos cómo cubrir lo que son las tecnologías, los procedimientos, las hospitalizaciones, medicamentos y demás que requiere la población. Tenemos una red muy amplia a nivel nacional, contamos con hospitales de tercera y cuarta categoría, con hospitales de primera categoría que regularmente se encuentran en los municipios más lejanos o en las zonas rurales. Pero a eso se le suma un montón de dificultades económicas y se le suma también la academia. ¿Por qué? Porque los médicos solamente en sus sectores, para que un médico se pueda especializar, entonces estamos hablando de que solamente abren unos cupos muy limitados. Entonces cerca de que más o menos se están graduando en un sector o en una universidad se están graduando cerca de 80 médicos semestrales. Esos médicos, para que puedan hacer sus otros estudios, entonces se ven en ciertas dificultades, unas que son económicas, otras que son laborales, y a eso se le suma de que no hay cupos suficientes para que ellos se puedan tener una educación más avanzada. Entonces de ahí partimos también de otra problemática muy difícil. A eso le sumamos de que los médicos no están siendo bien pagos, de que hay una situación económica en el sistema de salud, que ya podríamos decir que estamos en una crisis social, que hemos tocado fondo. La salud, en este momento podríamos decir que la salud es un paciente crítico en cuidados intensivos. Y no tenemos pues como las herramientas, el gobierno de turno no ha dado las herramientas necesarias. Entonces con la Ley 100 partimos de que hay una UPC, que es la unidad de pago por cápita. ¿Qué significa eso? Eso significa de que el gobierno por cada uno de nosotros da un recurso. Entonces, lo que es Bogotá, Medellín y Barranquilla cuentan con unos porcentajes muy diferentes a los que cuenta el resto del país. Eso no significa de que Bogotá, Medellín y Barranquilla tienen los mejor. Exacto, y que tengan el mejor pago por cada persona. Para poner un ejemplo muy claro, el gobierno en Bogotá, Medellín y Barranquilla, por personas de 14 años a 49 años, paga un valor de 43.000 pesos mensuales al sistema de salud. Eso no equivale ni a una cita médica, ¿cierto? Si a usted le mandan una fórmula y usted va a ir con esa fórmula a una farmacia para que le suministren los medicamentos, estaríamos hablando de que a usted le están dando un acetaminofén, un antirreflujo y ya. Y ahí se fueron los 43.000 pesos, ¿cierto? Y como nosotros no somos una población de promoción y prevención, sino de curación, por diferentes causas. En esas tenemos lo que es que la falta de educación. A nosotros nos educaron para que fuéramos
periódicamente hacernos unos chequeos médicos, no nos educaron para que fuéramos donde el médico por lo menos una vez al año o donde el odontólogo también una vez al año. A nosotros nos educaron es para que cuando tú estás mal acudas al sistema de salud, para eso fuimos educados. Entonces regularmente cuando llegamos al sistema de salud ya llegamos con todas las enfermedades y eso para el sistema equivale a pesos, porque a nosotros nos cuentan es como signo de pesos y como un indicador más no como personas, como sujetos que merecemos una mejor calidad de vida, ¿cierto? Entonces de ahí tenemos que partir de varios puntos. Uno, de que el sistema no tiene los recursos económicos adecuados o suficientes para poder atender a toda una población. Lo otro, la falta de promoción y prevención que no hay en el país y que no nos hemos educado y que desde las instituciones educativas tampoco le damos como un hincapié como a esto. Y tampoco mucho menos desde las casas, porque la cultura por la que hemos crecido ha sido una cultura de que tú vas donde el médico, pero cuando ya estás demasiadamente enfermo. Entonces, el sistema de salud es un sistema de salud que en este momento, si bien es cierto que tiene ventajas porque dio cobertura a la mayoría de la población que tenían dificultades para acceder al sistema de salud, pues también hay que tener en cuenta que es un sistema de que en este momento el gobierno actual y los gobiernos que han pasado no le han puesto el esmero suficiente que esto requiere. Por eso podemos decir que en este momento el sistema de salud es un paciente crítico. Flor, pero entonces considerando ese estado crítico en el que se encuentra el sistema de salud, ¿qué nos queda a las personas, pues a la ciudadanía que requerimos en medio de todo lo que tú nos cuentas, como de la educación y a veces la cultura errada que tenemos para cuidar y prevenir las enfermedades, pero que eso está sucediendo? ¿Qué le queda a la ciudadanía entonces para poder ejercer su derecho a la salud? Bueno, después de la ley 100... dio también paso a otra serie de leyes, acuerdos y demás. Entonces, cuando se hizo la nueva Constitución, hay un artículo que habla sobre, primero que todos tenemos derecho a la vida, y también hay un artículo muy especial que habla también sobre el derecho a la tutela. Entonces, ahí podríamos empezar a hablar de una ruta para acceder a los sistemas de salud. Colombia es uno de los mejores sistemas de salud que hay. ¿Por qué? Porque hemos cogido partes de diferentes lugares del mundo y de ahí hemos hecho la base para consolidar el sistema de salud. Es decir, nosotros tenemos parte del sistema europeo, parte del sistema chileno, que eso es lo que prácticamente ha fundamentado el sistema. ¿Qué pasa con esto? Entonces, hay unas herramientas legales que la Corte Constitucional vio que eran, digámoslo, exequibles para nosotros y que es las herramientas con las que nosotros hoy en día nos podemos defender. Con el dramatizado que se hizo a través de Combos, pues es una situación real. Lo otro, hay una serie de herramientas, como te cuento, que es el derecho de petición, la tutela, el desacato, la apelación. Entonces hablemos de cada uno de ellos. El derecho de petición está consagrado en el artículo 3 de la Constitución Política de Colombia, donde habla de que todo ciudadano tiene derecho a poner un derecho de petición, es decir, una solicitud formal a un ente privado, gubernamental o un individuo. Y de esa misma manera se debe responder, es decir, yo puedo colocar un derecho de petición a mi EPS. Mi EPS tiene cerca de 20 días para darme una respuesta por escrito. También yo puedo colocar un derecho de petición a una persona, a mi vecino, y mi vecino también me tiene que responder de manera escrita. Si la EPS a mí no me contesta, pues entonces ahí ya puedo colocar una acción de tutela para que la EPS me conteste, porque ellos están en la obligación de darme una respuesta siempre por escrito, donde a ellos les queda una copia, a mí también me queda una copia de ese comunicado. En el sistema de salud nosotros lo utilizamos mucho, por ejemplo, para pedir transporte para un paciente que se encuentra en su casa, que no tiene los medios económicos para asistir a una cita médica
o para ir a una terapia, llámese quimioterapia, hemodiálisis, en fin, cualquier tipo de terapia, y que el paciente, aparte de que no tiene capacidad económica, también tiene dificultades de movilidad, ¿cierto? Entonces colocamos un derecho de petición. Regularmente en este caso las EPS pues nos niegan ese derecho porque la ley habla de que ellos tienen la facultad de hacer los traslados pero ambulatorios, es decir, cuando nosotros estamos en un hospital y que nos llevan en una ambulancia. Bueno, de ahí ya sigue la tutela como otro mecanismo de exigibilidad. Entonces la tutela también es un artículo constitucional el cual nos defiende nuestros derechos. ¿En base a qué? En base a unos hechos, a lo que nos está sucediendo, en base también a unas consideraciones legales que hay y a unas solicitudes que nosotros hacemos. Entonces, por decir en el caso del dramatizado, se puede colocar una acción legal, ¿cierto? Se puede obviar el derecho de petición, pero podemos ir directamente a una tutela donde hablamos lo que está sucediendo, cuáles son las anomalías que la EPS nos está presentando, o mejor dicho, las barreras de acceso. Y ya de ahí, pues lo que logramos es de que si la EPS nos niega el poder acceder al sistema de salud de manera oportuna, con calidad y eficacia, pues ahí entonces ya con la tutela, después de haber narrado los hechos, colocamos unas consideraciones que son algunos apartes de la ley, que eso lo que hace es ayudar pues como a sustentar lo que estamos hablando. Y luego hacemos una petición, entonces ahí solicitaríamos de que al señor juez, de que nos conceda el derecho a la salud, que nos conceda el derecho a una atención oportuna y eficaz, que a la exoneración de los copagos, en fin, lo que nosotros le estemos pidiendo. Y posteriormente colocamos las notificaciones, que es donde nos debe el juez o la entidad de la cual estamos accionando, nos debe notificar cuál fue el fallo del juez, ¿cierto? Entonces de ahí ya tenemos un fallo. ¿Qué pasa con el fallo que las EPS no cumplen? Que es lo que regularmente estamos viendo hoy en día. Entonces la EPS a mí no me cumple con lo que el juez falló. Entonces yo tengo otro mecanismo que es un derecho el cual nosotros podemos utilizar, que es de un desacato, un incidente de desacato. ¿Cuántos incidentes de desacato se pueden colocar? Podemos colocar todos los que queramos. O sea que las EPS también se dedican a no cumplir el fallo de los jueces de la tutela. Sí, pero es que ahí hay otro punto que tocar. Las EPS les conviene, debido a la UPC, a la unidad de pago por cápita, poner barreras de acceso. ¿Por qué? Porque si nosotros, a ellos, obvio, 43.000 pesos, que es lo que se paga en Medellín por una adolescente de 14 a un adulto mayor de 49 años, que son 43.200 pesos, que eso no cubre absolutamente nada. Entonces, ¿qué hace la EPS? La EPS empieza a negar servicios porque realmente ese dinero no es suficiente para que nosotros coloquemos la acción legal y el juez les dé ese cheque en blanco que es el fallo de tutela. Porque con ese fallo de tutela, de alguna manera indirectamente le estamos haciendo un favor a la EPS, porque ellos con eso cobran al FOSIGA, que es el Fondo de Solidaridad y Garantías. ¿Qué es ese fondo? Es donde llegan los impuestos del cigarrillo, del tabaco, del alcohol, de la lotería, y ese impuesto se llega a ese fondo. El sistema de salud colombiano es un sistema solidario. Entonces, cuando nosotros colocamos la tutela a la EPS y el juez le dice a la EPS, cúmplale al paciente y recobre el FOSIGA, lo que hace la EPS es darte el servicio que tú necesitas, pero inmediatamente con ese fallo de tutela le cobra al Fondo de Solidaridad y Garantías para poder recuperar el dinero que invirtió en el paciente. Pero Flor, y entonces cuando no cumplen, o sea, mira que lo que nos cuentas es un beneficio para las EPS, ¿por qué se niegan a cumplir pues como el fallo? Bueno, hay varias razones. Una de ellas es porque el FOSIGA no les gira el dinero oportunamente. La otra razón es porque el sistema está colapsado económicamente. Entonces, aparte de eso, de que
ellos hacen el recobro del FOSIGA. El FOSIGA se demora un tiempo para poder reembolsar el dinero. El gobierno también se demora un tiempo muy largo para poder dar la UPC. Entonces estamos hablando de que ellos se ven desafortunadamente en la obligación de empezar a suspender servicios. Por ejemplo, lo que está pasando en este momento con cerrar camas en el país y probablemente se va a ver un problema muy grande porque aparte de que van a cerrar camas, van a empezar a cerrar servicios y podemos ir hablando, por ejemplo, en el suroeste antioqueño que van a empezar a cerrar también hospitales porque el gobierno no paga la UPC. Las EPS no tienen cómo recobrar el dinero porque el FOSIGA también se demora. ¿Con cuál es el dinero que cuentan las EPS? Con lo que tú y yo pagamos por cotización. Pero no todas las personas son cotizantes. ¿Sí me hago entender? Entonces, como no todas las personas somos cotizantes, entonces eso también dificulta el sistema financiero de salud. ¿Qué se creería uno que podría ser como parte de la salvación de esto? Que por lo menos de esos impuestos tan grandes que estamos pagando, un puntico de esos impuestos fuera al sector de salud. Pero aquí al contrario, aquí antes estamos reduciendo el dinero que va para el sector de salud, para deportes, para cultura, para utilizarlo en otros programas del gobierno nacional. Entonces la salud no tiene en este momento un futuro que podamos vislumbrar en el tiempo y que podamos decir vamos a salir de eso. Si se cree que en las próximas elecciones vendrán los candidatos con propuestas para la salud y para la corrupción, porque son los dos, ya no está que hay que desmovilizar a nadie, ya no está que el proceso de paz, porque eso ya está listo por este gobierno que prácticamente está terminando. Ya que sigue es que el próximo gobernante, el próximo presidente venga con propuestas sobre qué va a pasar con la salud y qué va a pasar con la corrupción. Claro, lo que hacía finalmente el discurso de la guerra era también opacar una cantidad de problemas sociales que venían por debajo, además minando como la vida y la calidad de las personas que vivimos en este país. Creo, Flor, que yo te iba a hacer una pregunta que ya me contestaste y era, bueno, como qué futuro podría tener este sistema, pero creo que es muy interesante cuando tú nos dices, bueno, ubicar los impuestos, que además son muy altos, ¿cierto? No nos damos cuenta, pero pagamos impuestos muy altos, que por lo menos esos impuestos se reinvirtieran para el sistema, eso podría salvar el sistema, que es lo que uno escucha, que no hay salvación para el tema económico, pero esa podría ser una posibilidad, ojalá pues quienes vengan y quienes elijamos tengan también esa misma perspectiva, porque el tema de salud es un tema de todos y de todas, no es un tema únicamente para un sector social ni para un tipo de población, es de todos y de todas las personas que habitamos esta ciudad. Agradecerte mucho, Flor, por este espacio que nos compartes, por tu conocimiento, porque creo que es muy importante que la audiencia también pueda escuchar cómo funciona el sistema. A veces creemos que es únicamente pedir una cita y me niegan la cita o no me contestan en la EPS y ese es mi gran problema, pero pensar cómo funciona en profundidad el sistema también nos ayuda a comprender cuáles son las rutas que debemos acceder. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Recordarles que todos somos pacientes. Aquí no solamente los pacientes es una población vulnerable de extracto 1 y 2, aquí todos, desde el extracto más bajo hasta el más alto, todos somos pacientes y todos de alguna manera utilizamos el sistema de salud. También recordarle a la gente que hay que hacer buen uso también del sistema, no abusar de él, porque tenemos dificultades. Esperar, confiar en que los próximos gobernantes vengan con propuestas claras, sólidas y que realmente las cumplan. Y saber elegir, como tú dices. Muchas gracias. Bueno, un saludo entonces a nuestra audiencia. Les esperamos en el próximo capítulo de Emma tiene un dilema. Hasta luego.